Y ya tenemos acá a nuestro invitado, nuestro columnista en asuntos religiosos, magíster en teología, director de Hablemos de Teología, Agustín Podestá. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bárbaro. Contento de estar acá, que hacía tiempo que no venía. Hacía bastante. Hacía bastante que no había podido venir, así que contento de estar acá. Y venís para una fecha muy especial porque arranca diciembre. Si bien diciembre es una vorágine general por muchas cosas laborales, académicas y demás, en cuanto a lo que concierne al tiempo de la iglesia es un tiempo muy especial porque arrancó, mejor dicho, el Adviento. Sí, estamos en este tiempo de preparación para la Navidad. Este periodo, ¿no?, que tenemos por delante, justamente como para ir preparándonos para vivir este acontecimiento. Como siempre decimos, no es el más importante. Sí. Recordemos que el más importante es la Pascua, la resurrección de Jesús, pero bueno, tiene de alguna forma toda esta mística navideña, ¿no?, en la cultura, en la sociedad. Entonces está bueno vivirlo como eso, ¿no?, como su Sí. lugar. Que yo pienso que tal vez si la Pascua fuera en diciembre, a lo mejor sería el plato fuerte del año, tal vez, pero como que La sea todo Navidad que la tuvo, Navidad se da en la época del año calendario, que es muy especial. Sí, lo que tuvo la Navidad es que se lo llenó mucho se lo comercializó. Porque si uno ve la historia, por ejemplo, de la celebración, de la festividad, no, en el pasado no era tan importante. Estoy hablando hace 100 años atrás, Sí. no era tan importante la fiesta. O sea, no se le daba tanta importancia en lo litúrgico tampoco y en era una celebración, todo, pero no se le daba ese nivel de importancia, eh, como si se le empezó a dar en estos últimos, sí, 100 años, más o menos, que se lo empezó como a revitalizar. Quizás ahí sí mucho por influjo de la cultura, de la cuestión esto de los regalos, de popularizarlo desde lo comercial, que se le empezó a dar como mucho más lugar. Pero tiene más que ver con eso, porque realmente uno encuentra registros de hace 100, 200 años, y la Navidad era una celebración más como otros días de precepto que pasan inadvertidos. Para la cultura, para la sociedad, digo, no solo para la iglesia, sino para la cultura, digo, en general, para el pueblo, no era una fiesta tan importante. Sí, a mí me sorprende cómo se festeja de manera distinta en cada país. El otro día, por ejemplo, leía que en Corea del Sur, por ejemplo, es una fiesta que se festeja más en las parejas, pero no con toda la familia, como quizás uno está más acostumbrado de nuestro hemisferio, ¿no? Porque por distintos periodos históricos, por toques de queda que habían y demás, no se podían reunir las familias completas y eso me llamó muchísimo la atención también. Claro, o sea, está tan cargada la fiesta después de lo particular de cada contexto. Siempre digo, nosotros nos agarra más en verano, con calor, próximo al año nuevo, y después tenemos vacaciones, que en otros lugares no pasa, ¿sí? Por ejemplo, viste, en Estados Unidos, en lugares de frío, tienen las vacaciones por Navidad, pero después Claro. ya están en plena actividad, como nosotros en marzo, abril, ellos están ahora, digamos. Entonces, no les... tiene como la particularidad de cómo se vivencia en cada contexto, tiene que ver con eso, sí, con cada cultura. Y mañana es el día oficial en el cual se arma el arbolito, digamos, pero por ahí en otros países veo que lo arman antes. Me ha pasado, no sé, ver videos a lo mejor de Brasil que lo arman con anticipación. ¿De dónde nace esta tradición tan propia de la Navidad que es el arbolito? Bueno, el arbolito no tiene una explicación. Pasa un poco con esto que decíamos varias veces, ¿no? De que a veces nos espantamos, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de Halloween porque es el que más molesta, entonces por eso lo uso. Que vemos las cosas, no sé qué, que los ornamentos, papá. Y digo, ojo, porque el arbolito no es un elemento litúrgico, ¿no? Si uno dice, bueno, un elemento que sí o sí tendría que estar es el pesebre, la corona de Adviento, ¿no? Que es las velas sobre todo. Después el arbolito es accesorio, es muy lindo, yo lo armo, sí que no, pero digo, es accesorio, ¿no? Y entonces tiene como muchas interpretaciones, no se sabe muy bien, seguramente es en Europa, ¿no? En la Edad Media, no hace tanto, otros dicen en el siglo XV, XVI, como que lo van separando. El árbol tiene la imagen, digamos, del árbol ya viene desde la antigüedad, y de la antigüedad estoy hablando, sí, 3000 años atrás. Hay registros de que los árboles son objetos de mucha valoración. El árbol de la vida, por ejemplo, que ha vuelto en los últimos años, ¿no? Con el árbol ese, Ujú. que es el mismo que está en el Génesis, ¿no? El árbol del bien y del mal, dice el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Eh,
y otros textos de la época, digamos, la imagen del árbol vuelve siempre como la imagen de la vida en esplendor, entonces es un gesto que siempre se lo utiliza en ese sentido, ¿no? Entonces, como la fiesta de la Natividad, el nacimiento, el árbol aparece como ese signo, ¿no? Entonces hay quienes dicen que hay otras tradiciones que, porque es en todas las religiones, ni siquiera es en la Iglesia Católica o en el cristianismo, el judaísmo de hecho cuando escribe el Génesis lo toma también de otras culturas de la época que hablaban del árbol de la vida, ¿no? Como los cruzados buscaban el Santo Grial, bueno, estaban los que buscaban el árbol de la vida, como una leyenda, ¿no? Como una fantasía que había que encontrar. El árbol tiene esa significación está asociado al tema de la vida. Entonces, bueno, aparece en el Génesis, ¿no? Como el objeto de contacto entre Dios y Adán y Eva. Y bueno, así que se lo fue tomando. Y otras culturas también hablan de los árboles, el árbol de la vida. Los nórdicos, por ejemplo, de donde vienen muchos de los ¿cómo se llama? De los ornamentos de la Navidad, de los países nórdicos y las tradiciones celtas, todo por allá, usan mucho el árbol, ¿no? Los de, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale, como la tradición esta de Thor y de los dioses nórdicos, ¿no? De los vikingos, todas estas cosas, también usan mucho el ejemplo del árbol como un espacio de vida entre Dios y está el árbol sagrado y demás. Y entonces de ahí viene esta tradición, ¿no? En algún momento el cristianismo optó por este gesto también y se lo empezó a utilizar. Bueno, tiene sentido entonces. Tiene que ver con la vida, justamente celebra el nacimiento de la vida de Exacto. Cristo. O sea, no es algo tan descabellado, hasta se puede tomar, digamos, sanamente desde el lado cristiano si uno quiere. Como muchas otras cosas, no hay que espantarse. El No, tal cual, cristianismo por está eso. lleno de este tipo de ejemplos. Pasa que después se espanta. Dicen, no, pero ¿cómo? Está lleno de estas cosas. Lo que llamamos la inculturación. Sí, O sea, es el no atenta contra evangelio la fe que dialoga. tampoco, no es al Exacto. contrario. Y que dialoga con la cultura y en todo caso se apropia de determinados gestos que después terminan siendo parte de la cultura. Así un montón, pero bueno, no, sería para otro. Mañana, además de este armado arbolito, también se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué significa que la Madre de Cristo, la Madre de Dios, haya nacido inmaculada, digamos? Bien, fundamental esto, ¿no? La Inmaculada Concepción, para empezar, es de María, o sea, no estamos hablando de la Inmaculada Concepción de Jesús, que la damos por Sí. supuesta porque Jesús es Dios, entonces por tanto no habría pecado, ¿no? Porque muchos piensan que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús, digamos, no es a eso, sino que la Inmaculada Concepción también tiene una particularidad, que es un dogma definido por un papa, lo cual no es algo común, sucede con la Inmaculada y con la Asunción de la Virgen. Lo que llamamos la infalibilidad, ¿no? El tema de la infalibilidad aparece, hasta ahora en la historia solo apareció en estos dos casos, la infalibilidad del Papa me refiero, y con la Inmaculada Concepción se refiere justamente a eso, a que María ha sido concebida sin pecado original, que es una tradición que está presente en la Iglesia por la tradición. Uno dice, bueno, si uno va a buscar la Escritura encuentra poco y nada, digamos, de esto, porque acá es donde justamente toma mucho valor la tradición, ¿no? Que para los católicos es tan importante tanto como la Escritura. Y la Inmaculada Concepción, justamente entonces, lo que nos recuerda es esto, que María ha sido preservada por una gracia especial del pecado original con el que todos, ¿no? Nacemos, con el que todos traemos, pero María, por esta disposición especial justamente, ha sido separada de esta condición y a ella justamente es que se le otorga esta libertad esta propuesta que le hace el ángel de ser la madre de Jesús. Que María podría haber dicho que no, por otra parte, ¿no? Porque en esto no en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y María como hija de Dios podría haber dicho, te escucho pero no me interesa. Eh, pero se refiere justamente a esto, ¿no? Es una gracia especial otorgada a María en orden justamente a lo que iba a acontecer, ¿no? En orden a la propuesta que se le estaba por hacer, que era justamente llevar adelante el embarazo del Hijo de Dios. O sea, una cosa está ligada con la otra, digo, porque capaz si no fuera inmaculada tal vez no decía que sí, o digamos, le quita mérito, si por ahí es una palabra por ahí medio no del todo agradable, le quita mérito el hecho de que haya dicho que sí, habiendo nacido inmaculada, como... Sigue siendo libre y podría haber dicho que no. Y vieron esos memes que le cambian el tipo de la película y dicen que no y se corta la cosa. Yo siempre digo, bueno, con eso con María podríamos hacer lo mismo, ¿no? Claro. María, papá, y todo el tema de Luca y que María diga, no. Bueno, no sabemos qué hubiera sido, sería Se hubiera buscado contrafáctico. otra, capaz. Claro, sería contrafáctico, no lo podemos saber, no lo podemos terminar de definir, pero por lo pronto María podría haber dicho que no y bien distinta sería la historia, ¿no? Decías que hablabas que era un dogma, digamos.
En un momento, hace algunas entrevistas, habías comentado que había ciertos escritos o que a lo mejor uno podría elegir creer o no, digamos. En este caso, al ser un dogma, digamos, un cristiano, un católico, ¿puede elegir no creer puntualmente en la Inmaculada Concepción, en la Asunción de la Virgen María, digamos? ¿O se te quita el título de católico si no crees en eso, digamos? Bueno, sí, cuidado con lo del título, con el catolicómetro, ¿no? Lo que yo llamo el catolicómetro, hay que tener mucho cuidado. El otro día hablaba con un muchacho y decía, pero ojo con esto, ¿no? Con el tema de ver quién es católico y quién no, ¿no? ¿Y qué es ser católico? ¿Qué implica? Porque después hay muchos tipos de catolicismos. Eh, Respondiendo a esto, bueno, los dogmas sí creemos que, o sí confesamos que los dogmas tienen que ser creídos y que inclusive aunque no lo terminemos de entender, otorgamos, ¿no?, a la tradición y al magisterio de la Iglesia esta concesión de creerlos. Diría dos cosas. Una, distinguir lo que es dogma de lo que no. Porque muchas cosas las tenemos por dogma y no son dogmas, son doctrina. Y la doctrina en buena medida puede ser reformable. Entonces, importante esto. No, pero es un dogma de la Iglesia. No, eso no. O sea, de la Inmaculada Concepción sí, Sí. pero hay cosas que tenemos por dogmáticas que no son dogmáticas. No siempre pongo el ejemplo, no sé, o más aún, disciplinares. O sea, ni siquiera doctrinales, disciplinares. No sé, el celibato en los sacerdotes. Es disciplinar. O sea, no solo no es doctrinal, no solo no es dogmático, ¿no? Es disciplinar. Entonces quiero decir, hay un montón de cosas que tenemos por, no, por eso tenés que confesarlo sí o sí. No es así, ¿no? Ojo con eso, de no confundir dogma con doctrina y con disciplina. La triple D, lo que yo llamo la triple D, ve la triple D, la dogma, doctrina y disciplina. Y una cosa más, respecto al tema de los dogmas, aún así hay que recordar que los dogmas también tienen jerarquía. Es decir, hay jerarquía de verdades. No todo da lo mismo. O sea, no creo. Está muy buena la pregunta. Pensaba respecto, por ejemplo, a los dogmas de María, que vos decías, bueno, uno está encadenado con el otro. Exactamente. Inclusive los dogmas de María están jerarquizados. Es decir, no da lo mismo creer una cosa o la otra. Quiero decir, no da lo mismo creer que Jesús es Dios a creer, por ejemplo, en la Asunción de la Virgen. Con esto no se me espante nadie. Esto que estoy citando es todo doctrina. No todo da lo mismo. No todo es igual de importante. Dentro de los dogmas de María no es lo mismo confesar, vamos a decirlo al revés, ¿no? Digamos, ¿qué es más herejía? Bueno, es más herejía confesar que María no es virgen, ¿no? Eso es mucho más hereje que no creer tanto en la Asunción de la Virgen. Uno dice, bueno, pero tenés que creer en todo. Sí, tenés que creer en todo. Pero no da lo mismo, porque hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, no creer que Jesús es Dios, eso sí es grave. Claro. No, o sea, no confesar que Jesús es Dios, eso sí es grave. Ahora, no sé, eh, tener dudas respecto a la infalibilidad del Papa, que también es un dogma además, porque no solo que creemos, la infalibilidad en sí mismo es un dogma definido por el Concilio Vaticano I. Bueno, no da lo mismo. Es decir, y eso la infalibilidad no me termina de cerrar. Bueno, charlémoslo, lo vemos. Eso de que Jesús no es Dios no me termina de cerrar. Tenemos un problema más grave. Entonces quiero decir, la jerarquía de verdades es muy importante y Francisco lo recuerda mucho porque para el momento de la evangelización tenemos que distinguir. No todo da lo mismo, no le podemos echar a una persona, a muchos les encanta esta forma, pero Francisco dice, ojo con eso, ¿no? Viene una persona que se quiere acercar a un proceso de fe, a un proceso catequístico. Bueno, acá tenés todos los dogmas de la iglesia, aprendé, pará. Paren un poco, ¿no? Los procesos, porque esto se traduce después en esto, en la pastoral, en cómo vivimos el día a día en la espiritualidad. Yo estoy explicando demasiado teórico, pero después lo llevas al día a día y es muy importante, porque no es lo mismo creer que Dios no es trino a no creer en otro tipo de dogmas como esto que ponía, ¿no? No es lo mismo, no todo da lo mismo. Hay dogmas que son mucho más importantes que otros, ¿no? Lo que se llama la jerarquía de verdades, no todo da lo mismo, ¿no? En todo caso, hay círculos, la imagen que usa, por ejemplo, Juan Pablo II es la de círculos concéntricos, ¿no? Es decir, hay un núcleo muy importante que es la Trinidad y que el Hijo de Dios se encarnó y dio la vida para salvarnos, resucitó y a partir de ahí todos entramos en la dinámica de Dios. Eso es el centro de nuestra fe, el querigma. De ahí van saliendo círculos. Es ¿No? cristocéntrica la fe, justamente. Digamos. Exactamente, entonces y ahí vamos como, ¿no? Y los círculos se van ampliando y las verdades de fe se van concadenando en ese círculo más amplio. Entonces no todo da lo mismo, no todo está al mismo nivel. Hay dogmas que son más importantes que otros, ciertamente.
Vos Perdón, reci- le metía, No, le no, metía está full, pero son temas que está bueno no dejar No, es pasar. re importante. Vos recién mencionabas a Francisco y pensaba que en estos días, en estas últimas semanas, se estuvo mencionando frente a una posible visita de la Argentina que por conflictos que tienen que ver más con lo político, eso se podría haber dificultado, digamos. ¿Vos tenés algo más de información sobre esto? Vos sos como nuestra persona, digamos, ahí adentro, Porque en como que teoría tiene toda la última data. Este iba a ser el año, supuestamente, decían que iba a venir. Sí, hay rumores. Hay rumores de venida, pero bueno, es como todo con Francisco. Están los que te lo aseguran y me han dicho, Francisco viene este año, ya está chequeado. Eh, y otros que te dicen, no, bueno, todavía lo está pensando. Para no, digamos, para no ser, ¿cómo se llama? No ilusionarme de más o no ilusionar a la gente de más. Yo cuando me dicen esto, no, pero el otro día me dijeron, ya está recontra chequeado, viene. Bueno, no es que no, no es que no lo quiero creer, desde luego que lo quiero Claro. creer. Pero bueno, también entiendo que puede ser que no, que el contexto es muy difícil. También escuché que no vendría a Buenos Aires, eso sí escuché, Mira. que no vendría a Buenos Aires, como lo está haciendo en muchos países, que no va a la capital, que prefiere ir a lugares, diríamos, más periféricos, para mostrar que su cercanía con los países, lo ha hecho en muchos países esto, no va a las capitales, va a periferias, para mostrar esto mismo, que es lo mismo que él predica, ¿no? Digamos, el ir a las periferias, ir a los lugares más alejados, e inclusive hay países que ha visitado una sola vez y se ha ido, tipo, como si dijéramos, bien al interior de la Argentina, que me lo han dicho, pero también digo, no sé cómo, me han dicho ciudades y todo posibles. Capaz Santiago del Estero con el cambio que hubo. Bueno, Santiago del no sé. Estero es una, Ujú. bien al sur, bien al sur de la provincia, bien al sur, que dijo, viene para acá, pero vos decís, no sé si hay infraestructura, Claro. también es eso, ¿no? O sea, pensar también toda la logística, la infraestructura, o países que están más poblados todavía, pero países como Argentina, vos decís, no sé, sería difícil, pero bueno, porque quiero decir, no es solamente, no es que va a visitar esa ciudad y lo van a recibir los de esa ciudad, va a ir Claro. toda la Argentina se Obvio. va a nuclear en esa ciudad, en esa provincia donde vaya, y estamos hablando de 40 millones, con que se desplacen 1 o 2 millones ya está, ya colapsa, Sí. colapsa cualquier ciudad, entonces Cualquier ruta, todo. todo, Claro. entonces no sé si en ese sentido no lo veo tan viable. Me han dicho no, pero no lo veo tan viable por la logística, porque entiendo que hay una que sobrepasa, ¿no? Un país como la Argentina, con las complicaciones que tenemos, me parece que venir a Buenos Aires sería lo más práctico. Pero bueno, nada, eso es toda lucubración. Porque si uno desde el vamos, claro, se imagina Francisco, viene a la Argentina, viene a Buenos Aires, como que no piensa en otra posibilidad, Exacto. más que nada siendo él oriundo de Buenos Aires. Pero después la realidad es que sí, justamente, si bien se dice que Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires, nuestro país es muy porteñista, digamos, en cuanto a la radicalidad de las cosas, la realidad es que tiene muchos lugares para visitar, con lo cual también eso sería un signo de ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, metafóricamente hablando, comparándolo con lo actual. Uno piensa en sedes y a mí se me viene a la mente estadios, digo, el único lugar que puede albergar el Madre de Ciudad de Santiago del Estero. En el sur no sé, ahí como que se me agotan las opciones. Y Por lo aún así cual quedaría chico, creo que inclusive Sí, el Madre de todo queda Ciudades chico. quedaría chico. Es que no es lo Hay que ir al suficientemente medio del grande. campo, digamos. Sí, a River o... Sí. No, al medio O del no campo, sé, o sea, al hay que medio del ir campo, al, claro. claro, hay que ir al medio del campo y bueno, y ahí como ganado, digamos. Pero bueno, no hay nada definido. Nada definido. Bien, y esto, siguiendo con el tema de actualidad, vi que publicaba Saúl que la imagen de la Virgen visitó las Islas Malvinas y hubo algún problemita. Sí, el otro día me enteré porque todos los medios decían que había ido a Malvinas, y ese día cuando publiqué es porque lo vi en la tele, que estaban justamente lamentándose a la noche que no había, pero si había ido, ¿qué pasó? Y de hecho muy pocos medios se hicieron eco de lo que pasó después, fue que cuando fueron, que efectivamente fueron a Malvinas, de hecho dieron una misa, hubo un obispo auxiliar que estuvo allí, ofició una misa, pudieron bajar, pero cuando iban a bajar la imagen en particular de la Virgen que había estado, fue la que bendijo Francisco y demás, no los dejaron bajar la imagen. Los británicos le dijeron que no, porque era una imagen que había estado en la guerra y que ellos no querían como rememorar eso. Claro. Floja la excusa. A nivel personal, esto es totalmente opinión personal, creo que es muy floja la excusa, creo que es una imagen que además venía con toda esta carga, ¿no? De haber vuelto a la Argentina, de haber sido bendecida por Francisco, me parece que ameritaba, les dejás dar misa, digo, en el cementerio, con un obispo católico, argentino, entonces creo que muy floja la excusa, creo que tiene que ver con lo que pasa siempre con la fe y especialmente con
con la fe que se vivencia en el día a día, ¿no? Creo que ahí está el problema. Hay gente que realmente todavía no tolera, sobre todo lo que es la devoción popular. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Un poco los argentinos, Latinoamérica en general, por eso entiendo que no lo entiendan, porque son ingleses. Pero los argentinos en particular, los latinoamericanos, tenemos una devoción muy importante por la Virgen, en la fe humilde, en la fe de los sencillos, en lo que es la fe del pueblo, la fe popular, y no entienden la significación que tiene, ¿no? No solo es lo que la imagen es, sino lo que la imagen representa, que tiene que ver con la Virgen, que tiene que ver con todo lo que la Virgen acompañó a los soldados en Malvinas. Por eso creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar en contra de lo que nosotros siempre defendemos, que es estar del lado de las injusticias, estar del lado de las violencias, estar del lado de las inequidades. Bueno, la Virgen está ahí, ¿no? Donde hay injusticias, la Virgen está ahí con los que son injusticiados, digamos. La Virgen está ahí con los que son violentados, la Virgen está ahí con los que son marginados. Ese es su lugar, entonces no nos extraña que hayan querido eso, ¿no? Marginarla, sacarla del lugar. Pertenece un poco a la lógica imperialista, digamos, a esta lógica de otro tipo sí, eso, de lógicas, de formas de vivir la fe, ¿no? Agustín Podestá, te seguimos en @hablemos de teología en Instagram y hablemos de teología.ar en Facebook. Te seguimos viendo los jueves en Poliedro. Estoy los jueves en Poliedro, sí, es algo nuevo, pero está muy bueno, lo disfruto mucho. Orbe 21, canal de cable para quienes puedan acceder. Al menos si no en YouTube. O si no YouTube también. En YouTube, que perfecto. sale en vivo y después hacen el corte del pedacito que estuve yo. Bien. Pero seguís acá igual. Acá seguimos, Bárbaro, firmes al pie del cañón, aquí seguimos. Bueno, gracias, Agus, por Vuelvo esta en visita. el verano vuelvo, que estoy los sábados. Dale, perfecto. Arregleme y volvemos. Dale, muchas gracias. No, por favor, ustedes. Pasaba nuestro columnista en asuntos religiosos, Agustín Podestá, magíster en teología y director de Hablemos de Teología.